Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Comercio Electrónico. Esta es la sesión número 14, clase número 14, y el día de hoy vamos a ver los siguientes temas. Vamos a ver legislación en materia de Internet en otros países, delitos informáticos. Y bueno, legislación en materia de Internet en otros países. Y dice, la iniciativa de la ley Stop Line Piracy Act, mejor conocida como SOPA, que se discute en el Congreso de los Estados Unidos, es un atentado directo contra la libertad de expresión y las libertades de hoy en día. Con esta iniciativa se busca que las empresas que ofrecen conectividad, ¿sí?, tengan la posibilidad o estén obligadas a monitorear, ¿sí?, la información que se transmite en Internet y detectar a las personas que se presume distribuyen, ¿sí?, contenidos ilegales, y eso toca otras libertades como la libertad de expresión. Imagínate tú que bajas MP3 gratis o bajas películas, pues la empresa que aloja ese tipo de información te va a monitorear, y si te detecta que estás bajando música, que estás bajando películas, pues obviamente que vas a tener una repercusión, vas a tener un castigo. Eso es lo que maneja la ley SOPA. Y bueno, las iniciativas SOPA y Protect IP Act, PIPA, mejor conocido, buscan filtrar el contenido de Internet, también medidas, trata de imponer medidas para proteger la propiedad intelectual, ¿sí?, pero que lastimarían, ¿sí?, la posibilidad de tener una experiencia de Internet total. Imagínate tener un Internet a medias o trunco, ¿no? Porque no toda la información va a estar disponible, y si tú quieres consultar ese tipo de información, pues tendrías que pagar por eso. Dice, con SOPA se pretende cerrar un sitio de forma inmediata, ¿sí? No habrá un juicio, un curso legal, vulnera pues la expresión. De hecho, no sé si te has dado cuenta, ¿sí?, la mayoría de nosotros tenemos Facebook, ¿sí?, y tú cuando quieres invitar a una persona, si esta persona no te conoce, simplemente te bloquean tu Facebook. Facebook tiene esa política de que si tú no conoces a esa persona y esa persona te delata, ¿sí?, que no quieres, que a lo mejor eres un extraño o eres un acosador, pues Facebook te manda un mensaje de advertencia diciéndote que solamente puedes enviar tu Facebook a conocidos, ¿sí? En caso de no seguir estas indicaciones, te pueden suspender el servicio por una semana, por 2 semanas o hasta por un mes, o definitivamente cancelarte el servicio. Entonces esto pues es por ejemplo, a mí me ha tocado, ¿sí?, y es de mal gusto porque no puedes invitar a personas, ¿no? Yo siento que debería ser de acceso total. Sin embargo, pues también hay algunas personas que no quieren verte, por sus razones tendrán, y pues este es el medio para decir, no me escribas o no quiero verte, ¿no? Y bueno, vamos a ver a continuación un video, quiero que pongas atención, habla sobre la ley SOPA, y bueno, regresamos a discutir este tema. But it's tough for U.S. companies to take action against overseas websites. SOPA is an acronym for the Stop Online Piracy Act. It's a proposed House bill that aims to crack down on copyright infringement by restricting sites that host pirated content. SOPA's main targets are rogue overseas websites like the Pirate Bay, which are a trove for illegal downloads of music, movies, and other content. Most of these websites make money off of ads, so SOPA goes after that revenue stream. Under SOPA, if the Pirate Bay were found to be hosting pirated content, a judge could order U.S.-based ad networks and payment processors that serve the Pirate Bay to cut off the website completely. In general, SOPA's supporters are media companies like CNN parent Time Warner and groups like the Motion Picture Association of America. SOPA's opponents are big tech companies like Google, Facebook, and AOL. Both sides tend to agree that protecting copyrighted content is a worthy goal. But SOPA's opponents say that the way SOPA is written
effectively promotes censorship and is rife with unintended consequences, and that it blames websites for individual users' actions. On January 13th, the bill's sponsors removed one of the most controversial parts of SOPA. As originally written, SOPA would have required internet service providers to block access to websites that law enforcement officials deemed promoting piracy. So, if U.S. users tried to visit the Pirate Bay, their browser wouldn't take them there. One day after that part of the bill was removed, the White House released a statement saying it would not support any legislation that tampers with the Internet's fundamental architecture. If you visit foreign websites that host copyrighted content, like the Pirate Bay, you could see them slowly start to disappear as their revenue streams are cut off. Theoretically, search engines like Google wouldn't show flagged sites in their search results, and payment processors like PayPal couldn't transmit funds to them. If SOPA doesn't pass, the current law would stay in place. For example, let's say a user uploads a copyrighted song to a website. The copyright holder could then contact the website and ask them to take it down in a reasonable amount of time. Tech companies have been working hard to make sure their users are aware of SOPA, and they're asking them to voice opposition by calling their representatives. Sites including Wikipedia and Reddit also organize site blackouts. Bueno, a continuación vamos a ver otro video sobre la ley SOPA, pero quiero que observes la información. O sea, hay compañías importantes como Facebook, Twitter, YouTube, ¿sí? Google, Wikipedia, se oponen drásticamente a este tipo de ley porque atentan con la información, con los derechos de publicar la información. Y bueno, pues vamos a ver más sobre la ley SOPA. Pon mucha atención al siguiente video. Adelante. No creo que SOPA haya surgido ex profeso para eso. O sea, SOPA me parece que es una consecuencia de toda una tendencia que ha habido en los últimos años para endurecer el marco que regula la propiedad intelectual, concretamente el derecho de autor en el entorno digital, que desafortunadamente se está utilizando o se teme que se utilice como un medio para censurar y para de alguna manera apagar protestas y manifestaciones, pues también es cierto, ¿no? Pero yo no creo sinceramente que SOPA haya surgido ex profeso para censurar o como medio de censura, ¿no? Tener una ley ambigua es muy peligroso porque a nosotros como ciudadanos nos coloca en una zona de riesgo en la que no tenemos certeza jurídica. Es decir, si las reglas son claras, tú sabes que puedes hacer A, B, C y D. Si haces E, F y G, ya sabes que estás infringiendo la ley y que va a tener una consecuencia. Cuando las reglas no son claras, es decir, son ambiguas, pues no sabes hasta dónde puedes llegar sin infringir la ley y hasta dónde el Estado en un momento dado puede levantar su brazo justiciero y decirte castigo porque cometiste tal o cual conducta, ¿no? Llevado a otro tipo de consideraciones, imagínate tú una página en internet que tiene, por ejemplo, YouTube, que tenía el video aquel que ridiculizaba a Fidel Herrera, entonces gobernador de Veracruz, con la canción de Rudo y Cursi. Él es Fidel Herrera, siempre hazte lo que quiera. Él tiene buena suerte y amigos influyentes. Ganar la lotería es cañón, 2 veces sí que está cabrón. Si otra serie compra hoy, segurito se la gana. Ya lo vi, yo lo vi robando. Oh, sí, lo vi en su mansión, dinero contando. Bueno, pues obviamente fue un tema fuerte para el entonces gobernador de Veracruz, porque lo criticaban fuertemente,
y la forma de bajar ese video fue justamente argumentando una violación al derecho de autor, tanto por el cover que se hizo sobre la canción como por el uso de la imagen de Fidel Herrera. Entonces, bueno, ahí es donde empiezas a ver que ya no está tan padre el tener ese tipo de leyes, que si bien el objetivo es muy noble, que es proteger el derecho de los creadores, pues también se puede utilizar para conductas que pues definitivamente pensamos que ya estaban desterradas, ¿no? Como la censura. Pues no, definitivamente es parte de lo que de los contras que tiene esta ley, ¿no? El dar por sentado que te van a sancionar sin haber pasado por un procedimiento, por un derecho de audiencia, etcétera, en el que tú puedas exponer tu caso y decirle a la autoridad por qué consideras que no estás violando o infringiendo la ley, pues evidentemente rompe todos los principios jurídicos de certidumbre, de debido proceso, etcétera, ¿no? Entonces es voltear el principio de que todo mundo es inocente hasta que no se demuestre lo contrario, a establecer el principio de todo mundo es culpable hasta que no demuestre su inocencia, o sea, lo de presunto culpable, ¿no? O sea, tú eres inocente tú eres culpable mientras no demuestres tu inocencia. Y es tu problema demostrar que eres inocente, no el problema de quien te acusa demostrar que eres culpable. Entonces, me parece que está fuera de todo razonamiento lógico jurídico, ¿no? Lo que tú hagas con la infraestructura de Internet en un país puede llegar a afectar a los demás, ¿no? Por ejemplo, lo que sucede en China, en Afganistán, etcétera, que bloquean sitios externos, pues a lo mejor nosotros no nos damos cuenta, porque probablemente no tengamos una actividad cotidiana con China o con Afganistán, pero te puedo garantizar que a lo mejor comerciantes mexicanos que tienen sitios y que se encuentran bloqueados por el gobierno chino, pues no les parece muy chistoso que hagan ese tipo de bloqueos. Entonces ya tienes por ahí un sector identificado al que sí le perjudica una decisión en un país cuando ellos viven en el extranjero. Ellos pueden llamarte a juicio en Estados Unidos si tu sitio se ve en Estados Unidos y consideran que infringe los derechos de autor de algún productor norteamericano. O sea, así de ridículo es, ¿no? O sea, si tu sitio se ve en Estados Unidos, que no tendría por qué no verse, porque nuevamente Internet pues no distingue fronteras, con eso es suficiente para que nosotros te llamemos a juicio en Estados Unidos. Entonces, de alguna forma, eso es darle una extraterritorialidad a las leyes norteamericanas para hacerlas efectivas o aplicables a gente que no es norteamericana y que no está en Estados Unidos, ¿no? Entonces sí, o sea, sí nos perjudica, y nos perjudica también porque puede haber algún sitio de los grandes sitios que todo el mundo utilizamos cotidianamente, como un Google, un Facebook, un Twitter, un YouTube, un Yahoo, etcétera, en el que se le dé la orden de bloquear contenidos, y bueno, pues simplemente cuando tú hagas una búsqueda de ciertos contenidos, pues Google no te va a regresar la búsqueda, o simplemente Google va a dejar de funcionar. ¿Por qué? Porque dentro de las definiciones que dan como infractores a la ley son aquellas personas que faciliten la distribución o puesta a disposición de contenidos infractores. Y esto lo llevan al extremo de decir, con que tú pongas un link hacia un contenido que se considera infractor, ya estás convirtiéndote en cómplice o ya estás facilitando que se infrinjan los derechos de autor. Y bueno, pues si eso se lo pones en el contexto de Google, todas las búsquedas de Google regresan links. O sea, finalmente es la naturaleza de la Internet. La Internet se crea justamente a partir de hipervínculos, hipertexto, ¿no? Si no existiera eso, pues sería imposible la Internet. Y eso es justamente el riesgo que se corre con una entrada en vigor de SOPA, que la infraestructura y la forma en la que está diseñada y la forma en la que trabaja Internet, pues estaría finalmente amenazada, porque ¿quién se va a aventar a poner un link de lo que sea sin correr el riesgo de que con esta ambigüedad en la ley y la discrecionalidad con la que se puede aplicar, pues finalmente te vayan a perseguir por estar
presuntamente infringiendo algún derecho. Yo no aseguraría que nació de la ignorancia de los legisladores, ¿no? Pero sí creo que falta conocimiento de cómo funciona la Internet, ¿no? Tanto en los legisladores norteamericanos como en muchos casos de los mexicanos, etc. Entonces, lo que sí creo, en donde sí coincido con la pregunta, es que es consecuencia de un muy fuerte cabildeo por parte de la industria productora de contenidos. Y ojo, hago énfasis en que es la industria productora de contenidos y no los autores, porque las medidas que contempla SOPA, como otras leyes, a quienes benefician son a los intermediarios, ¿sí? O sea, si nosotros lográramos resolver la ecuación de poner en contacto directo al autor o al artista, intérprete y ejecutante, etcétera, con su consumidor, lograríamos avanzar años luz en el beneficio de los autores y en el beneficio del mercado. El problema aquí es el intermediario, esa es la realidad de las cosas. Mira, no hay datos duros que te puedan decir qué afectación sufren ni los autores ni los productores. Hay muchos estudios que por ahí circulan, que son patrocinados por las propias industrias productoras de contenidos y que dicen que hay un perjuicio impresionante en cuanto a las descargas ilegales de contenidos, no nada más de música, sino de videos, de películas, etcétera, ¿no? Pero estos estudios incluso han sido cuestionados por el equivalente de la Auditoría Superior de la Federación de Estados Unidos, que se llama la GAO, que han dicho que, bueno, no hay una metodología que permita establecer que las cifras que arrojan esos estudios sean confiables. Es decir, simplemente sacan el dedo, ven cómo está la temperatura y dicen, me late que es para tanto. Si esto lo llevas a una lógica elemental de pensar qué industria soporta una pérdida sostenida y creciente año con año de miles de millones de dólares, pues la respuesta es que ninguna industria podría soportarlo más que aquella que no tiene esas pérdidas, ¿no? Entonces también hay un doble discurso ahí de decir, bueno, por un lado estamos perdiendo miles de millones de dólares y por otro lado, cuando le tengo que hablar al inversionista, le digo que me fue excelentemente bien este año y que aumenté las ventas en un porcentaje X, ¿no? Entonces no cuadran de ese tipo de discursos. Lo que sí es cierto es que si nosotros queremos un contenido y creemos que vale la pena, me parece que lo correcto es pagarlo, ¿no? O sea, si tú quieres descargarte una canción, bueno, pues tienes los medios para hacerlo. Tienes la tienda de iTunes, tienes otro tipo de tiendas en México, creo que está Tarabú también, ¿no? O sea, hay como varios medios en los que tú puedes adquirir canciones y contenidos de forma legal, que el descargarlos no significa que sea ilegal, no en México al menos, ¿no? Ese es también un punto importante. O sea, la descarga de contenidos en México no es una infracción a la ley te lo permite. Incluso hay por ahí declaraciones de ejecutivos de la industria que coinciden con lo que te estoy diciendo, no sé, ellos mismos reconocen que la ley faculta a los usuarios a hacer copias privadas y que en este sentido el descargar un archivo de internet es justamente ejercer ese derecho de copia privada que tenemos, ¿no? Pero bueno, al final esto se reduce a una discusión económica y cultural desde mi punto de vista. Por un lado, si tú quieres venderle a la gente que gana en México salario mínimo de 900 pesos, decía el joven Peña Nieto, ¿no? Que en realidad son 58 pesos diarios, al menos hasta el año pasado, ¿no? No sé ahorita en enero cómo quedó. Pero bueno, estamos hablando de 1.600 pesos mensuales más o menos. Si tú a esa gente que gana un salario mínimo, 2 salarios mínimos, le quieres vender una película en DVD a 300 pesos, evidentemente no tiene el poder adquisitivo para poder adquirirla. Sin embargo, la necesidad de consumir el contenido sí la tiene creada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que surgen mercados alternativos que no por eso quiere decir que sean correctos. Yo estoy totalmente en contra de que se vendan películas o música en el metro a 10 pesos. Me parece que a eso sí hay que perseguirlos, ¿no? No lo sé. O sea,
Al final del día la moneda está en el aire, o sea, no me atrevería yo a vaticinar el futuro de decir, no, si pasa eso seguro no la aprueban, o aunque no pase eso no la van a aprobar, o aun y cuando pase eso sí la van a aprobar. No sabemos qué es lo que va a pasar, esa es la realidad, ¿no? Creo que sí es una muestra importante que sin duda debería de ayudar a crear conciencia en los legisladores norteamericanos para darse una idea de en lo que se puede convertir la Internet si se aprueba una ley como SOPA, ¿sí? Sobre todo considerando que es una ley que beneficia a un sector particular y muy pequeño de la población. Si bien es un sector que produce empleos, que genera una economía importante, etcétera, también es cierto que no es o no debería de ser considerado como lo suficientemente relevante como para afectar al resto de la sociedad. O sea, lo que yo siempre he expresado en los foros que me han dado oportunidad de hablar es, tú no puedes supeditar el derecho de las mayorías cuando es un derecho fundamental a el derecho de una minoría, y más cuando ese derecho es inminentemente económico y no de otro tipo, como justamente en el caso de ACTA, pues el acceso a la salud, ¿no? A medicinas baratas. Entonces ahí es donde chocan los extremos y ya empieza la guerra de argumentos, ¿no? A favor y en contra. No tenemos mucho que hacer más allá de firmar alguna petición en línea, en realidad. O sea, no son ni nuestros legisladores, ni podemos ejercer ningún tipo de castigo sobre ellos. Digo, puedes actuar a lo mejor como lo hemos hecho ya algunos, no consumiéndole a las empresas que apoyan SOPA. Por ejemplo, GoDaddy era una empresa, o bueno, es una empresa que había manifestado su apoyo a SOPA. ¿Qué fue lo que sucedió? Que bueno, pues en pocos días, muchos dominios de los que tenían bajo su registro se fueron a otros registradores, ¿no? En mi caso, digo, igual para la operación de GoDaddy, 25-30 dominios no pintan, pero si eso lo multiplicas por los miles o los cientos de miles de personas que hicimos lo mismo, pues ya pintan 200, 300 mil dominios que se vayan en un día de tu registro, pues creo que sí puede representar algo importante en tu operación. Tan creo que representó algo importante que luego de que se fueron todos estos dominios a otros registradores, GoDaddy retiró el apoyo a SOPA y dijo, no, espérense, lo que nosotros queríamos decir es que defendemos el derecho de autor, pero que no estamos de acuerdo con que se censure la Internet. La realidad es que lo hicieron demasiado tarde. O sea, ya el efecto ya estaba causado y ya hoy, al menos yo, no me regreso con GoDaddy por nada del mundo. O sea, ya sé que es una empresa que no está a favor de los intereses de sus usuarios, sino está a favor de los intereses de empresas que producen contenidos. Una forma de librarte de SOPA como no norteamericano es haciendo que tu sitio no se vea en los Estados Unidos. ¿Qué consecuencia va a tener eso? Que Estados Unidos se va a aislar, ¿no? O sea, va a haber muchos contenidos a los que no va a tener acceso. ¿Por qué? Porque si tú demuestras que tu sitio tiene una tecnología de identificación de IP, y así como lo hace Netflix o como lo hace Hulu o como lo hacen otros sitios, no te da acceso al contenido si tú no estás en una IP norteamericana, pues lo mismo puedes hacer al revés. Es decir, si tú estás en una IP norteamericana, no te doy acceso a mi sitio. ¿Por qué? Porque potencialmente podría estar infringiendo una ley como SOPA. Entonces, ¿quieres contenidos? Pues tienes que salir de Estados Unidos, ¿no? Entonces, eso puede ser otra consecuencia para los norteamericanos, el aislarse de los contenidos de otros países. Creo que tiene muchas consecuencias negativas, muchas más consecuencias negativas para la economía norteamericana que positivas. Entonces eso también es algo que deben de valorar los legisladores norteamericanos. Mira, yo le veo muchos más contras que pros.
Es atentar con tu expresión, ¿sí? De comunicarte con los medios de comunicación. Y bueno, pues es muy difícil, ¿sí? Es muy difícil. De hecho, esta ley la pospusieron porque no atentaba contra pues grandes empresas como Facebook, Twitter, Wikipedia, Google, YouTube. Entonces, infringían según la ley SOPA, infringían la ley de derechos de autor, pero sin embargo debe de haber un punto en donde hasta dónde llegan los derechos de autor y hasta dónde yo puedo publicar ese tipo de información. Más adelante vamos a ver a continuación otro video, ¿sí? Este dura un poquito, ¿sí? Quiero que pongas mucha atención y regresamos para debatir esta información. ¿Cómo sería un día sin Google, Wikipedia, YouTube, Facebook, Twitter y otros sitios web? Los sitios web han reaccionado en contra de la ley SOPA, que pretende obligar a los motores de búsqueda, proveedores de dominios y empresas de publicidad estadounidenses bloquear los servicios de cualquier página web que esté bajo investigación del Departamento de Justicia por publicar material violando los derechos de autor. Pero de aprobarse la ley, ¿qué pasaría con la dinámica de Internet? La respuesta nos la da la doctora María Elena Meneses, investigadora en Internet y política. Por supuesto que tendría por delante toda una serie de consecuencias y de efectos colaterales, porque, entre otras cosas, se prevé el bloqueo a los sitios mediante algunas técnicas que se utilizan en China o en Irán. Se facultaría al Departamento de Justicia de los Estados Unidos ordenar directamente a los proveedores de Internet, a las redes sociales y a los buscadores, es decir, como Google, que indexan contenidos, que retiren inmediatamente y que bloqueen financieramente aquellos sitios que estén utilizando o incluso que estén ligando, ¿sí?, a su vez a sitios protegidos por el copyright. Se trata de una medida extrema que tendría efectos muy importantes sobre el futuro de Internet y que establecería un antes y un después, sin duda, sobre esta formidable red social. Y es que de aprobarse la ley SOPA, las redes sociales y sitios web restringirían más lo que hacen los usuarios. Por ejemplo, no podrías compartir música o videos con tus amigos. Si escribes un post en tu blog con información de dudosa procedencia, te podrían bloquear tu página personal. Además, tendrás que cuidar lo que compartes en redes sociales. Sin duda, tanto la ley SOPA como la PIPA vulnerarían la libertad de expresión en la red, porque, entre otras cosas, fíjate tú que se inhibiría el acceso a las redes digitales. ¿Quién querría participar en un entorno de Internet hipervigilado? De manera que es una ley tan criminalizante que podría inhibir el acceso y con ello afectar el desarrollo de Internet. Por lo pronto, el pasado 18 de enero, más de 75,000 sitios cerraron para mostrar su inconformidad por la ley SOPA. Por su parte, los cibernautas se unieron a la protesta con fotos de perfil que muestran una cintilla que dice Censored, para ejemplificar lo que sucedería en un futuro, además de hacer públicas sus opiniones respecto al tema. Hay algunos usuarios mexicanos muy activos de las redes sociales, de Twitter, de Facebook, que saben lo que está sucediendo en los Estados Unidos en este momento y cuán importante es este debate, no solo dentro de los Estados Unidos, aunque la SOPA y la PIPA son iniciativas domésticas que operarían bajo la jurisdicción de los Estados Unidos, debemos nosotros considerar que pudieran, de ser aprobadas, tener efectos fuera de los Estados Unidos. Pensemos qué es lo que consumimos como cultura. En el mundo occidental consumimos el cine de Hollywood, la música de los sellos musicales estadounidenses y también las series de televisión estadounidenses. Hay un dominio cultural de los Estados Unidos. ¿Cuáles son los sitios que más visitamos? Visitamos Google, visitamos Facebook y son empresas estadounidenses. Además, el control de algunos dominios de Internet como los .com, los .net, los .org se encuentran en los Estados Unidos, de manera que los efectos serían también supranacionales y por eso es que la comunidad internacional, no solamente la comunidad de internautas en México, sino en todos los países, se está manifestando en contra de esta ley porque puede sentar un precedente en otros países para que las industrias, las asociaciones
que agrupan a la industria musical, a los editores, a las televisoras, pues también presenten en sus respectivos países leyes similares en una especie de efecto dominó. Y es que al parecer el movimiento en contra ha cobrado fuerza. Hasta el momento, 18 legisladores que apoyaban la iniciativa han retirado su apoyo a la norma, después del apagón tecnológico. Sin duda, los próximos días serán decisivos para el futuro de Internet. El Universal. Como vimos en el video, la ley SOPA pues sí atenta contra los medios de comunicación y todo el mundo, ¿sí? Y todo el mundo pues se ha puesto en contra de ese tipo de ley, pero a raíz de esto en otros países ha surgido leyes similares, como por ejemplo, vemos en la diapositiva la ley Doring. Dice, el 15 de diciembre de 2011, en una sesión del Congreso se presentó una iniciativa por parte del senador miembro del Parlamento del Partido Acción Nacional, Federico Doring Casar, para modificar la ley de derechos de autor, modificando artículos de la siguiente manera: añadir el artículo 151, modificar el artículo 231 y la adición de un capítulo 3, así como afectar los artículos 232 y primero de la Ley Federal de Derechos de Autor. Marco legal. Se propone reformar el artículo 231 en sus fracciones 3 y décima, la cual considera que poner a disposición copias de obras, fonogramas, videogramas o libros protegidos por los derechos de autor o por derechos conexos o cualquier medio en cualquier soporte material sin la autorización de los titulares en términos de la Ley Federal de Derechos de Autor constituirá un delito en materia de comercio, ¿sí? También se propone la adición de los artículos 200 bis, 202 bis 1, 200 bis 2, 200 bis 3, 200 bis 4, 200 bis 5 y 200 bis 6 de la Ley de la Propiedad Industrial, para crear un procedimiento de notificaciones en Internet en contra, ¿sí?, de la explotación normal de la obra, facultando de esta manera al INPI, ¿sí?, para notificar y solicitar a los proveedores de Internet información de los usuarios de Internet que cometan una infracción en contra de la explotación normal de las obras. Y como ven, en nuestro país, ¿sí?, la ley Doring, pues obviamente que sigue en curso, y no nada más en México, sino se ha desatado, ¿sí?, una serie de eventos cascada, hasta parece así como de película, pero en otros países también han implementado leyes similares. Y bueno, vamos a ver una entrevista, ¿sí?, referente a la ley Doring, y regresando discutimos este tema. Mira, yo le veo muchos más contras que pros, o sea, de hecho no he logrado, la he leído varias veces y no he logrado encontrarle pros, ¿sí? O sea, la ley Doring lo que hace es, de alguna manera, disminuir los derechos que hoy nos otorga la Ley Federal de Derecho de Autor a los consumidores y a los usuarios comunes y corrientes, porque disminuye el enfoque o el espectro de lo que abarca las limitaciones a los derechos patrimoniales de los productores y de los autores. Entonces, bueno, pues ninguna ley que limite derechos y que te quite algo que has tenido el derecho de disfrutar durante años, literalmente, puede ser positivo, ¿no?, desde mi punto de vista. Entonces, no tengo ningún pro que decir a favor de la ley Doring, y sí muchos contras que seguramente durante el desarrollo de la entrevista van a ir saliendo. Bueno, la principal diferencia, las dos persiguen fines similares, no el mismo fin, pero sí fines similares. La diferencia es, en principio, su ámbito de aplicación. El SOPA, pues, es una ley norteamericana que, si bien podría tener consecuencias en México, por lo que ya discutimos en otro bloque, en otra cápsula,
también es cierto que bueno, su aplicación es eminentemente en Estados Unidos y la ley Doring pues es únicamente aplicable en México. ¿Sí? La diferencia, por ejemplo, con ACTA también es que ACTA es un tratado internacional y bueno, pues ACTA puede entrar en vigor para ciertos países, pero si México no lo ratifica en su Senado, pues no tendría consecuencias para México, ¿no? Entonces, la principal diferencia entre todo este tipo de leyes es cuál es el ámbito de aplicación y en su caso las consecuencias a nivel de legislación local que podrían provocar. Sí, mira, el senador Doring efectivamente manifestó su rechazo a ACTA. Fue un actor fundamental en su momento para que el Senado finalmente exhortara al Ejecutivo por tercera vez a no firmar ACTA a nombre de México. Y bueno, pues él fue muy claro, él decía que estaba en contra de ACTA y que estaba consciente de los defectos que tenía la legislación y de los riesgos que acarreaba en un momento dado el aprobar un tratado internacional, un tratado internacional de esa naturaleza. Lo extraño aquí es que después de haber manifestado ese rechazo y de haberse dicho conocedor y sabedor de los riesgos que implicaba una legislación de esa naturaleza, proponga hoy en su iniciativa de ley medidas que sin duda van totalmente alineadas con lo que decía ACTA. Es mucho más estrecho el ámbito de aplicación de la ley Doring que lo que pretendía ACTA, porque ACTA se aplicaba también a otros ámbitos como el de medicinas, patentes, etc., ¿no? Pero sin duda lo que él propone con su iniciativa de ley pues es muy acorde a lo que se criticaba en su momento en ACTA. El INPI es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. ¿Por qué pinta aquí el INPI y no el Instituto Nacional de Derecho de Autor? Por ley, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es quien se encarga de perseguir y sancionar las infracciones en materia de comercio cuando se habla de obras utilizadas sin autorización de los titulares. Entonces, por eso es que pinta aquí el INPI y no el INDAUTOR. El INPI policial es una iniciativa en la que me parece que se exageró la reacción. ¿Sí? Ya lo he comentado en Twitter y en otros lugares. La iniciativa del INPI policial tiene por objeto sí facilitar la persecución de infracciones, pero lejos de lo que se decía en su momento que el INPI podía sembrar evidencia, etcétera. La realidad de las cosas es que creo que queda un procedimiento mucho mejor establecido y más claro para que si llegan a visitarte sepas qué es lo que tiene que suceder y cómo se debe desarrollar la visita, ¿no? Incluso habla por ahí de filmar o de grabar en video la visita y cómo se desarrolla. A mí me parece que eso es positivo. O sea, si lo que tú quieres es que no haya lugar a dudas de qué fue lo que sucedió, adelante, grábalo y ve cómo se desarrolla, ¿sí? Ahora, lo que sí es que si estás cometiendo alguna irregularidad, pues también ponla en el expediente. O sea, ¿cuál es el riesgo que yo vería en una iniciativa como la del INPI policial? Que te digan, bueno, voy a grabar la diligencia y que el video que se agregue al expediente esté editado. Eso sí sería grave. Y bueno, como acabas de ver, la ley Doring es similar a la ley SOPA de Estados Unidos. Sin embargo, pues en otros países, ¿sí?, también empiezan a surgir tipos de leyes. En Estados Unidos surge otra ley que es la que se le conoce como la ley Open, ¿sí? Fue propuesto como una alternativa a la ley Protect, PIPA, y que fue aprobado por el Comité Judicial del Senado de los Estados Unidos en mayo del 2011. Y de la estrecha relación, ¿sí?, la ley
pues habla sobre la piratería en línea, ¿sí? Que fue presentado por el presidente del Comité Judicial llamado Smith en noviembre. Y bueno, después de una descripción inicial, el 2 de diciembre, como un esbozo de posibles planteamientos escritos por un grupo de bipartidistas de 11 legisladores, un proyecto de texto se hizo público el 8 de diciembre de 2011, ¿sí? Y bueno, la ley Open busca detener la transferencia de dinero a los sitios web extranjeros, cuya finalidad, ¿sí? Principal es la piratería y la falsificación. Mientras que SOPA, recordemos, y PIPA también pretendían exigir a los proveedores de Internet y motores de búsqueda redirigir a los usuarios para evitar ver ese tipo de páginas. Y bueno, pues continuando, también en Colombia surge una nueva ley que se llama Ley Lleras, y el proyecto de esta ley, conocido como la Ley 241, pues surge en el 2011, y el cual regula la responsabilidad de las infracciones al derecho de autor y los derechos conexos en Internet, ¿sí? Todo esto pasa en Colombia, ¿sí? Se le conoce como Ley Lleras, y es un proyecto de ley que busca regular la responsabilidad de los proveedores de servicios de Internet frente a las infracciones de derechos de autor de los usuarios. Y bueno, se presenta como una exigencia al Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 y de los tratados de libre comercio con los Estados Unidos y bueno, la Unión Europea, ¿sí? El proyecto, por ejemplo, solo contempla sanciones e infracciones de derechos de autor cuando existe un propósito de lucro, ¿sí? El proyecto, sin embargo, incluye la suspensión de servicios de Internet para residentes, decisión que deja en manos de los proveedores de servicios de Internet. Y bueno, este proyecto ha despertado el rechazo de grupos de Internet, ¿sí? Entre los que se encuentran Anonymous, ¿sí? Y bueno, y Lleras se deriva del ministro de Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, quien presentó el proyecto ante el Congreso de Colombia. Y bueno, vamos a ver un pequeño video sobre Lleras, pon mucha atención y regresamos. De contar con el senador en este auditorio. Primero, ¿por qué? Porque el tema de tecnologías quiere decir que ya está ubicándose en escenarios importantes de la decisión política del país. Y que si eso es así, hay una gran responsabilidad de los activistas tecnológicos, mujeres y hombres, para dar de alguna forma un respaldo histórico a estos procesos. Nuevamente al senador Jorge Robledo, le doy la bienvenida. Va a ser entonces una interpretación sobre los temas que se están debatiendo desde el Congreso de la República. Bienvenido, senador. Bueno, mil gracias, Farid, y a todos quienes han organizado este evento por su invitación, a ustedes que están aquí esta mañana, mil gracias también por estar en este evento. Saludar muy especialmente a Richard, ¿no? Nos complace mucho que esté aquí en Colombia. Conocemos pues de todos sus esfuerzos por hacer un mundo más democrático y le deseo que le vaya muy bien aquí en Bogotá y en las otras ciudades que va a recorrer. Esta idea del software libre es una idea supremamente importante, porque tiene dos grandes, fundamentos, o logra dos grandes cosas en la medida en que se logre avanzar en el software libre. Disminuirá los costos del software, con todo lo que eso significa, y catapultará el progreso técnico, el progreso tecnológico. O sea, dos elementos fundamentales que el monopolio los niega. Y el monopolio, como voy a explicar ahora, aumenta los gastos de la sociedad por la vía de las rentas, y al final, aun cuando ellos digan lo contrario, termina retrasando el progreso técnico, luego
bienvenida, muy bienvenida aquí esta lucha que se viene librando en este sentido. Pero bueno, ya entrando en el tema que nos ocupa, una primer mención sobre cómo es esto del libre comercio y telecomunicaciones en general, y negocios, porque a mí me han pedido que mencione algo sobre la ley Lleras 2.0 que hemos llamado, pero entonces quiero devolverme un poco para que se entienda mejor cuál es el pleito. Esa ley es una ley que se enmarca en el Tratado de Libre Comercio firmado con Estados Unidos. Es una de las leyes, ese tratado de Estados Unidos llegó como embarazado, ¿no? Porque Colombia se comprometió ahí a una serie de reformas legales como parte del cumplimiento de ese TLC, incluso de nuevos tratados internacionales. Aquí Estados Unidos puso una alta funcionaria en la embajada norteamericana a supervisar que se hicieran los cambios internos que había que hacer en la legislación para, digamos, satisfacer las exigencias del TLC. Entonces aquí se vuelve clave, bueno, ¿y qué es eso del libre comercio para estos efectos que nos ocupan? Pues 1000 cosas, no es un tratado de 1500 páginas, tiene que ver con todo. Pero lo que interesa finalmente entender es esto, es que el libre comercio de libre no tiene nada, y tampoco es comercio porque no es solo comercio, el comercio es apenas un aspecto del Tratado de Libre Comercio. El propósito supremo, último del libre comercio, todo trabaja para que eso suceda, es el imperio del monopolio, que es exactamente lo contrario a la libertad económica. Ese es el propósito, todo empuja al monopolio. Empuja al monopolio de dos grandes maneras. Una manera, poner a competir empresas pequeñas con empresas más grandes, y por supuesto es como que me metan a mí en un ring con Mike Tyson, pues no hay ninguna posibilidad de competir. Y entonces lo que viene es cada vez más montándose el poder de las grandes sobre las pequeñas, reduciéndose la competencia y fortaleciéndose el monopolio. Pero como no les basta con eso, la otra manera como estimulan el monopolio es por la vía de la normativa, de las reglamentaciones. ¿Sí? Es decir, allí donde no les es suficiente la competencia, en ese caso sí de pronto la libre competencia, que es finalmente lo que podría en últimas estimular, digamos, el software libre, aun cuando yo sé que la palabra competencia pues es indeseable en ese caso, ¿cierto? Sí, pero digamos que lo que estimula es que mucha gente esté creando, entonces recurren a la normativa. Entonces, por ejemplo, hay un caso que es clásico, el caso de los medicamentos genéricos. ¿Qué es lo que sucede allí? Que mediante el aumento de los tiempos de patentes y de monopolios se pueden llegar al mercado nuevos medicamentos genéricos y entonces los precios tienden a mantenerse altos por la vía del monopolio. ¿Sí? Ese es, digamos, un caso clásico. Pero digamos que en el caso también de software, por ejemplo, es un caso clásico, ¿cierto? Como los monopolios, digamos, mantienen altos los altos precios. O se utilizan, por ejemplo, normas sanitarias, esa es una cosa que a mí me ha tocado discutir mucho. El tema no sé, un día sacan un reglamento, o sea, prácticamente le prohíben a los campesinos engordar gallinas en sus parcelas porque les ponen tal cantidad de normas para poder sacrificar un pollo en la parcela de un campesino que es imposible. 43 páginas de normas había que cumplir, para sacrificar un pollo. Casi que hasta Beethoven había que ponerle pues de música de fondo al pollo para poderlo sacrificar. ¿Sí? Son ese tipo de cosas todas impulsando el monopolio. Bueno, ¿cuál es el problema con el monopolio? Y bueno, con tantas leyes, ¿sí?, en materia de Internet y de comercio electrónico, bueno, el siguiente tema habla sobre eso, sobre los delitos informáticos. Y bueno, ¿qué es un delito informático? Es toda aquella acción típica, antijurídica y culpable que se da por vías informáticas o que tiene como objetivo destruir y dañar computadoras, medios electrónicos y redes de Internet. Debido a que la informática se mueve más rápido que la legislación, existen conductas criminales, ¿sí?, por vías informáticas que no pueden considerarse como un delito, según la teoría de delito, por lo cual se define como abusos informáticos y parte de la criminalidad informática. Y bueno, aunque básicamente en cualquier tipo de delito en que él se utilicen como herramientas computadoras y se realice a través de redes electrónicas mundiales, el término cibercrimen, ¿sí?, se encuentra aún en la mesa de debate en cuanto a la legislación de muchos países en el mundo. Se refiere, esto incluyendo a México,
Por supuesto, a partir de atentados del 11 de septiembre, ¿sí?, del 2001, contra las Torres Gemelas en la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos, fue planeado y ejecutado a través del uso y aprovechamiento de las tecnologías de información y comunicaciones, así como la amenaza global de terrorismo digital dirigido al ataque de sistemas financieros, sistemas de defensa, bases de datos financieros, ¿sí?, difusión de virus, entre otros factores, hace que se trabaje de manera muy seria, ¿sí?, y globalizada en la generación de aplicación de leyes enfocadas, ¿sí?, a castigar conductas delictivas cometidas mediante la utilización de equipos de cómputo y sistemas de comunicación, ya sea como fin o como medio. Esto es muy importante, ¿sí? El convenio sobre la ciberdelincuencia del Consejo de Europa diferencia entre 4 diferentes tipos de delitos, que es delitos contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de datos y sistemas informáticos, delitos relacionados con el contenido de información, ¿sí?, delitos relacionados con infracciones de la propiedad intelectual y los derechos afines. Y bueno, vamos a ver un pequeño video sobre delitos informáticos. Quiero que pongas mucha atención y regresamos para discutirlo. Telecomunicaciones. El primer tema que vamos a compartir con ustedes se refiere al concepto de delitos informáticos o delitos electrónicos. Así como la tecnología se ha ido involucrando y teniendo presencia en múltiples y distintos aspectos de la vida del ser humano, asimismo han aparecido formas de personas inescrupulosas de hacer acciones ilegales utilizando la tecnología. Todos estos mecanismos por medio de los cuales se usa la tecnología de la información y las telecomunicaciones, la computadora, los celulares, etcétera, para realizar acciones delictivas, se conoce como delitos informáticos, es decir, cualquier violación a las leyes, a las normas establecidas, al pudor público, que utilizando la tecnología se lleve a cabo, se considera un delito informático. Esto ha tenido un impacto sorprendente en la vida de los ciudadanos de todo el mundo y hay instituciones y países que se han unificado para combatir y sancionar estas acciones que tanto daño le hacen a la tecnología y a la sociedad. El segundo y último tema que vamos a compartir con ustedes se refiere a cómo se realizan los fraudes en los teléfonos celulares. El fraude más recurrido en el uso de teléfonos celulares se llama la clonación. La clonación consiste, así mismo como el concepto biológico, en realizar una copia ilegal de ese celular. ¿Cómo esto se realiza? Cuando una persona utiliza su teléfono celular, hace una llamada, desde que le da send, envía al aire, por así decirlo, aunque el término técnico es espectro radioeléctrico, lo que se conoce como el SIN, una numeración única que puede ser considerada como la cédula del celular. El SIN, que es el System Identification Number, es lo que representa ese teléfono y es el número por el que la compañía de teléfono puede facturar, identificar el dueño y a nombre de quién está ese aparato. Hay equipos muy sofisticados que escanean el espectro, el aire, y pueden identificar ese SIM. Lo toman y se lo instalan, se lo configuran a otro teléfono celular. Entonces van a existir 2 teléfonos celulares con el mismo SIM. Es decir, que cuando a la persona lo llamen, no solamente sonará el equipo que él tiene, sino que sonará el otro. Y eso es un teléfono clonado. Lo grave de esto es que la persona que tiene el teléfono clonado, cuando realiza una llamada o marca un teléfono, sea a larga distancia o local, los cargos se le aplican al dueño original. Esto es un fraude muy utilizado y de mucho impacto para las compañías telefónicas, aunque ya existen mecanismos y la compañía lo están utilizando, lo que se llaman sistemas anticlon, que evitan que esto suceda básicamente cuando aparecen 2 SIM iguales registrados en el switch o en lo que maneja todas las celdas y la red celular, se tumba el último que se incorporó a la red. Con esto se ha mitigado un poco ese uso tan inescrupuloso y un fraude que representa pérdidas millonarias para las compañías telefónicas. Con esto concluimos el contenido de esta semana de su sección TIT, Tecnología y Telecomunicaciones, con un servidor Idekel Morrison. Sigan disfrutando de su programa de agenda. Hasta la próxima semana. Tecnología y telecomunicaciones. Con eso el primer tema que vamos a compartir con ustedes se refiere al concepto de delitos informáticos. Muchísimas gracias por tu atención. Cualquier duda que tengas sobre comercio y negocios electrónicos, te recuerdo mi correo electrónico, saosoriopz@yahoo.com.mx. Y bueno, pues muchísimas gracias y hasta la próxima.